Y de nuevo nosotros, para molestar, repaso 4, para analizar el valor de verdad 4, como quieran llamarlo. Vamos a seguir motivando eso. Bueno, ya hablamos de varias cosas en el transcurso de estos últimos videos, espero que les guste. Para gusto no hay nada escrito, como dice el dicho. Pero bueno, vamos a agarrar algo, como dije al final del video, algo que tenga que ver con la derivada de la función. Uno siempre cuando hace la derivada lo sabe muy técnico, digamos, sale todo muy artesanal, por decirlo así, entre comillas, donde uno aplica ciertas reglas de la derivación, la derivada de la suma de la derivada de un producto, que la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y después la derivada también, la fórmula de derivada del cociente que es parecida, la regla de la cadena, bla, 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 bla. Y uno hace ejercicios y después se pierde haciendo ejercicios y después no sabe ni qué está haciendo, porque cuando uno se pregunta ¿qué es la derivada? Bueno, nosotros hemos dado la definición de derivada. La derivada viene de la definición clásica de lo que es el límite de un cociente incremental. Para que me entienda, un cociente de infinitésimos. O sea, la derivada de la función en A es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Bueno, ese límite, que se llama cociente de incrementos, se llama derivada en A. Bueno, cociente de incremento porque cuando digo f de x menos f de a eso se lo llaman en los libros delta f, y cuando hago x menos a, en los libros se lo llama delta x. Entonces el límite cuando x tiende a de delta f sobre delta a no es otra cosa que la derivada de la función f de x evaluada en a. Que con la notación de Leibniz que hemos utilizado, por ejemplo, en el método de sustitución, donde hacíamos du sobre dx, o sea, diferencial u sobre diferencial x. Bueno, ese diferencial u sobre diferencial x es u', o sea, la derivada de u respecto de x. Eso con notación de Leibniz. Bueno, esa es la derivada. Bueno, pero uno se olvida de la definición de derivada. Pues yo dije que la derivada, y prestad atención porque lo repetí muchas veces y vimos muchas veces este tema aplicado geométricamente, dije que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un cierto punto. No en cualquier punto, pero en un cierto punto. De la gráfica de la función. Una recta tangente es una recta que toca y se va, o sea, una recta que corta una sola vez a la gráfica de la función en ese punto. Una recta secante puede cortar 2 o más veces a una curva o una gráfica de una función, pero una recta tangente corta raspando, rozando a la gráfica de una función en un solo punto. Es como que viene, toca a la función y después se va. No la vuelve a cortar la recta tangente a la gráfica de la función. Sí, podría llegarla a cortar más adelante, pero no importa. Cuando llega a ese punto, la toca en ese punto, la roza apenas la roza y después se va. Bueno, la recta tangente es una recta que corta en un solo punto la gráfica de la función. La pendiente de la recta tangente, y como toda recta, es una recta de ecuación de una función lineal de la forma y igual a m por x más b. Bueno, esa m, esa pendiente, no es otra cosa que la derivada de la función en ese punto. Lo hemos visto en otros videos eso. Y hemos hecho ejercicios de la ecuación de recta tangente. Miren en el canal que hice varios ejercicios de ecuación de recta tangente 1, 2. En el canal está, y está bien explicado. Nosotros estamos haciendo un repaso solamente. Lo que dije es importante. ¿Por qué viene a colación lo que vamos a hacer? Analizar el valor de las siguientes afirmaciones justificadas, y este problema dice así: sea igual a f de x, su gráfico corresponde a.
Entonces, la consecuencia, la tesis del argumento, si es que es una propiedad, porque por eso es una falacia y deja de ser una propiedad, no. Es un argumento inválido. Un argumento inválido no puede ser una propiedad, no puede ser un teorema. Entonces si igual a fx, su gráfico corresponde a esta función, este es el eje x, este es el eje y. Entonces, la función es derivable para todo x perteneciente al intervalo 1, 3. ¿Qué dije recién? Una función es derivable por una definición. La definición es ese límite de cociente incremental que elige. Que elige además que la derivada de una función se identifica con la pendiente de la recta tangente a la gráfica que pasa por ese punto. O sea, la definición de derivada la tengo que tener bien incorporada, más allá de que ya sepa derivar. Y acá van a venir de esta definición, que es el límite de un cociente incremental, que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. De esa definición, de ese límite, provienen todas las propiedades, todas las fórmulas esas, la derivada de la suma, que la suma es la derivada, la fórmula de la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la de la regla de la cadena, vienen todas esas fórmulas, inclusive la tabla de derivada que nos da al principio, todo proviene de esta definición, la del cociente incremental. O sea, definición derivada, f de x es derivable en x igual a si dos puntos. Existe este límite. Existe el límite, dos puntos. Bueno, si dos puntos acá. Dos puntos. Existe este límite. Límite cuando x tiende a secas. Puede ser por derecha y por izquierda, dependiendo cuál es el dominio de la función, claro. Límite cuando x tiende a de f de x menos f en a sobre x menos a. ¿Está bien? Y ese límite no es otra cosa que la derivada de la función evaluada en x igual a. Esa es la derivada. Así se define derivada. Se define así derivada. Lo hemos visto esto un montón de veces. Y de esta fórmula surge toda la tabla de derivadas, surgen todas las propiedades de derivadas, la derivada de la suma, del producto, del cociente, la regla de la cadena, piripipi y muchos más. Surgen de aquí. Lo que pasa es que no lo demostré. Quizá en videos pasados, en otras clases. Habría que hurgar en el canal a ver qué video publiqué, pero puede ser. Pero podemos demostrar todas las fórmulas a partir de esto. No lo hice, pero puede ser interesante demostrar todas esas tablas de derivadas y todas esas propiedades con esta fórmula. Leibniz tardó 15 días en demostrar la derivada de un producto. Y creo que también la de regla de la cadena. Bueno, el pionero, digamos, del análisis matemático, ¿no? Estoy hablando 1647, por ahí. Hace poco, 1647, hace poco. Todavía no se jugaba el Mundial de Fútbol, pero era un matemático alemán. Leibniz. Bueno. Acá está. Esto es lo que tenemos que tener incorporado. Pero yo dije que esto de acá, no es otra cosa, la derivada en A, especializada en A, no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x igual a A.
detienen el video y escuchan todo lo que digo y lo copian. Pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a. Pero bueno, puede ser cualquier punto genérico, qué sé yo, A, por decir, puede ser este punto, qué sé yo, acá. Y este punto yo trazo una recta tangente. Una recta tangente, yo dije, es una recta que roza la función y se va. Corta una sola vez. Podría cortarla después más allá, acá la puede cortar de nuevo. Pero no importa este corte, lo que importa es que en ese punto, cuando la toca, no la vuelve a tocar inmediatamente, en ese entorno, en ese punto reducido, la toca una sola vez. Pero no me importa si la toca después. ¿Tá? O sea que en cuanto la tocó, se va. O sea, roza a la gráfica en ese punto, eso significa, tangente. En un solo punto, o sea, la toca una sola vez, la roza una sola vez. Eso es una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente, porque como toda recta es una función lineal de la forma y igual a mx más b, la m, que es la pendiente, no es otra cosa que la derivada. O sea, la recta tangente, porque esta es la recta tangente, esta es la recta tangente, no me salió bien, no importa. Esta es la recta tangente, vamos a hacerlo así, recta tangente, la recta tangente es de la pinta igual a m por x más b. B va a ser la ordenada al origen, pero lo que importa es la m, que es la pendiente, que es la derivada de la función. O sea, m, la pendiente de la recta tangente, no es otra cosa que la derivada de la. Esto hay que tenerlo bien asumido. Ya lo hemos visto en muchos videos. Ahora, vamos ahora al argumento para ver si es válido o verdadero. Si es válido o verdadero. Si es válido o inválido, si es falso o verdadero. Sea y igual a f de x, su gráfico corresponde a esta gráfica, ¿no? Que está entre 1 y 3. Entonces la función es derivable para todo x, que está entre 1 y 3. Bueno, la pregunta. ¿Es cierto lo que dice acá el argumento? ¿Es la función f de x derivable para todo valor de x que está entre 1 y 3? Supongamos que puede ser cualquier valor de a que está entre 1 y 3, incluyendo al 1 e incluyendo al 3, como dice acá el argumento. ¿Es la función derivable en todos estos puntos de la gráfica? Sí. ¿Por qué? Porque el A va a pertenecer a un número del dominio. No. Vuelta a pensar. La derivada, ¿cómo se interpreta gráficamente? Lo dije y lo escribí y está escrito. O sea, ¿cómo se interpreta? Lo dije y está escrito en el pizarrón. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa? ¿Qué significado geométrico tiene la derivada de la función en un punto? ¿Qué me está dando? ¿Qué información me está dando la derivada de la función en un punto genérico de la gráfica? En este caso, en un valor de x genérico, x igual a. ¿Qué información me está brindando
la derivada de la función en x igual a A. Lo dije varias veces. Y acá en el pizarrón está. Que Pensá. que A puede ser derivable. Pero la derivada, está bien, es derivable por esta definición, pero la derivada, ¿qué información geométrica me está dando? Está escrito ahí también. ¿Se lee? O sea, fx es derivable en x igual a A si Sí. existe el límite. Y hay que hacer el límite ¿Y qué significa ese de límite? Ese límite me da la derivada. ¿Y qué significa la la derivada. derivada? La función en A. ¿Cuál es ¿Qué es la pendiente? la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente. Eso hay que contestar. Geométricamente me está dando la información de la pendiente de la recta tangente. O sea que la recta tangente está definida, existe. Y si existe la recta tangente, existe su pendiente, por ende. ¿Me explico? Sí. Entonces, cualquier punto que yo tenga acá, yo le puedo trazar la recta tangente. Cualquier punto. Agarro un punto así, le trazo la recta tangente. Agarro un punto así, le trazo la recta tangente. Le agarro un punto por acá y trazo otra recta tangente. Y así sucesivamente con todos los puntos que plotea la gráfica de esta función. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. ¿Se me Pregunto, escucha? ¿hay algún punto donde falla esa interpretación? Aquí. Si hay un punto en donde falla. Claro, yo en todos los puntos, inclusive acá en uno, pude trazar una recta Sí, tangente. también hay en uno. En uno, no, en uno pude trazarlo, porque todo bien. Sí. En uno, en este punto, 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 en este punto también. Pasa que no acabo tanto en chastre, porque si no, no se entiende nada. Pero ¿hay algún punto en donde no pueda trazar la recta tangente? Solo en el dominio de 1 a 3 sin incluir, creo. ¿Qué cosa? Puedes hacer la recta tangente. ¿Hay algún punto, hay un valor entre 1 y 3 donde no pueda definir la recta tangente? En 3 creo. No En está incluido 3. el 3. Por supuesto, el 3. El 3 no está incluido en la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque el 3 en realidad no pertenece al dominio de la función. Y como este punto está en blanco, significa que está excluido de la gráfica de la función. Y si ese punto está excluido, por ende, x igual a 3 está fuera, separado del dominio. Por lo tanto, en x igual a 3, sobre ese punto, no puedo trazar ninguna recta tangente porque justamente está excluido de la gráfica de la función. ¿Me explico? Sí. Entonces, en x igual a 3, no puedo trazar ninguna recta tangente. Si no puedo trazar en x igual a 3 ninguna recta tangente, por ende, no existe la pendiente de la recta tangente en 3. Y como la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada de la función en 3 se dice que no existe. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, este argumento es falso. Porque me dice que la función es derivable para todo x que está entre 1 y 3, incluyendo al 3. Mentira. El 3, por no estar en el dominio, porque hoy lo estamos excluyendo de la gráfica de la función, no puedo definir ninguna recta tangente. Por ende, como no puedo definir ninguna recta tangente, no puedo encontrar ninguna pendiente ahí. Y como la pendiente es la derivada, se dice que la derivada en 3 no existe. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Observación. X igual a 3 no pertenece al dominio de la función. El dominio de la función es claramente va de 1 incluido sin incluir al 3, paréntesis 3. El 3 no pertenece al dominio de la función. Eso implica no existe f en 3.
Esto implica que no puedo definir ninguna recta tangente en x igual a 3. Esto implica que no existe la pendiente que es la derivada de la función en 3. O sea, no existe la derivada en 3. Entonces, no es cierto que sea derivable para todo x que esté entre 1 y 3, incluyendo el 3. Falso. O sea, lo interesante de todo esto de analizar el valor de verdad que me hace intuir geométricamente ejemplos, o contraejemplos, claro, donde la cosa me enfatiza todo lo que aprendí. Que lo aprendí medio mecánicamente, porque uno hace ejercicios a lo loco, robóticamente, y no entiende en el fondo que es más simple de lo que uno cree. Pero cuando empieza a analizar el valor de verdad y a empezar a ver ejemplos intuitivos a nivel geométrico, gráfico, va entendiendo análisis matemático. Si no, no. Si no, no razona gráficamente las cosas, por lo menos intuitivamente. No digo que el gráfico sea una demostración. Con los gráficos no se demuestra nada. Las demostraciones son muy formales en matemática. Pero los gráficos ayudan a entender intuitivamente las definiciones y todos esos argumentos que son las propiedades o teoremas. Eso es lo lindo. Y también ayuda a procesar los contraejemplos. Bueno, buenísimo. Entonces, cuando podamos definir una recta tangente en ese punto, entonces existe la derivada en ese punto. Cuando no podamos hacerlo, y no lo podemos hacer. Bueno. En el próximo video vamos a intentar razonar un problema también de analizar el valor de verdad que tiene que ver con esta idea intuitiva de los gráficos cuando se relaciona la derivada de la función en un punto. Y esta interpretación geométrica que la derivada de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto es crucial para entender el tema de derivadas. Más allá de la definición analítica y sus propiedades y fórmula, bla, bla, bla. Uno se robotiza con eso y no entiende lo que está haciendo, pero bueno, en el fondo ahora sí vamos entendiendo qué significa, de dónde vienen geométricamente las cosas. Eso es análisis matemático, cuando uno empieza a razonar en serio de dónde viene y con qué profundidad uno trata el tema. La profundidad viene después de toda la práctica, que es esto, la parte teórica. Y si uno no sabe esto, no sabe razonar nada. Bueno, muy bien. Va a venir otro problema. Así que los espero en repaso 5 o análisis de valor de verdad 5. Creo que 5. Así que bueno, no se vayan de ahí, no se muevan. Ahora venimos. Chau, chau.